A ver, ¿cómo es el tema de los medios de comunicación y el poder? Los gobiernos. Por allá hace mucho tiempo, creo que fue en la década del 70 del siglo pasado, que McLuhan hablaba de que el medio es el mensaje. Es decir, de que no importaba lo que usted tuviera por decir si no tenía un buen medio para emitir lo que planteaba. Lejos, obviamente, estábamos, lejísimos estábamos de las redes sociales y de la revolución de la Internet. Estábamos muy cerca de los grandes diarios del mundo, la televisión mandaba absolutamente en el manejo de la opinión y la radio, particularmente en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Francia, en Estados Unidos, en Cuba, digamos que venía siendo supremamente importante. Hay unos medios de comunicación que permanecen. La radio, por ejemplo, la radio en los pueblos, la radio en las primeras horas de la mañana, la radio de información, que enseguida hablamos un poco de eso, sigue teniendo mucha importancia. La televisión llega habitualmente un poco trasnochada, aunque ahora puede tener inmediatez como cualquier otro medio. ¿Cuándo se soñaba un periódico que podía tener un portal informativo en Internet y que podía producir permanentemente noticias como lo estamos haciendo ahora? Pero cuando uno mira esas cosas, entonces se entretejen un montón de situaciones de las que uno podría tomar lo que más le interesara para hablar o de los periodistas, o de los medios, o de los propietarios de los medios, o del nexo de políticos y medios, o de esa rasquiña que le producen a los gobiernos los medios masivos de comunicación. Yo creo que hay unas verdades como de apuño. Lo primero es que los medios de comunicación habitualmente en todos lados están en manos, sus dueños son grandes empresarios, que obviamente también tienen muchos medios de producción. Eso pues no es un secreto para nadie. En Colombia, en todos los países de América Latina, eso es una constante. Por eso, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y en Argentina, se metieron a regular los medios y obviamente hay unas leyes que pues, simplemente son censura. En Colombia ha habido distintos amagues durante los últimos 3 gobiernos que yo recuerdo, pero a mí me tocó desde el gobierno de Turbay Ayala y yo fui censurado cuando era pues un imberbe periodista. Ahora, hay muchos tipos de censura. Yo siempre digo que es una cabeza de 7 monstruos, porque hay censura, autocensura, control, autocontrol, regulación, autorregulación y mordaza, que finalmente es la que ejecutan esos gobiernos dictatoriales, como el caso de ese fatídico, alcohólico, bandido presidente de Nicaragua, Ortega, y su rosario que no reza, y el de Venezuela, Maduro, pues que desde Chávez mismo prácticamente acabaron con los grandes medios, muy poderosos por cierto en Venezuela, tanto a nivel de la prensa como a nivel de la televisión y de la radio, algunos de ellos que fueron cooptados y otros que fueron incluso comprados. Muy bien, en Colombia últimamente ha estado muy en la tribuna pública el tema de la revista Semana y el gobierno del presidente Petro, pues francamente enfrentados totalmente. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Petro dice que los medios de comunicación en general y los periodistas todos, porque nos meten un costal absolutamente a todos, pues le estamos haciendo la vida imposible a su gobierno y de alguna manera tenemos intereses particulares y privados y todo lo demás. Sí, los medios cuidan su pauta, los medios cuidan su pauta, cuidan sus intereses y cuidan las propiedades de sus dueños, pero eso no está en cabeza de todos los periodistas, ni es que todos los días el dueño del medio le diga a uno cómo debe hablar o qué decir. Yo he trabajado en medios muy importantes del país y a mí nunca me han dicho esto debe hacerse así o asá, o cuando vaya a opinar debe ser en este o en aquel sentido. En algún medio, cuando tuve la dirección de un noticiero de televisión, funcionarios de los gobiernos departamental y local sí pidieron mi cabeza, eso fue evidente, porque pues el dueño no lo pudo disimular y me llamó estando en los Estados Unidos a decirme, ojo, que parece que se te está yendo la mano, y la mano no se le va a uno cuando uno tiene claridad
o en lo que informa o en lo que opina. Ahora, allí hay dos grandes escenarios, el escenario de la información y el escenario de la opinión, los dos protegidos por la Constitución política colombiana, nuestra carta de identidad. Ahora, yo trabajé en una importante cadena radial y el presidente entonces me decía, Alcísar, esta cadena, este medio radial se trabaja con muñequitos. Y cuando me decía muñequitos, me afirmaba que era imposible que hiciéramos muy buena radio y tuviéramos muy buena audiencia si no teníamos figuras del periodismo o de la narración deportiva o del comentario. Es decir, que usted no puede pretender, así sea un medio de comunicación súper organizado, bien conceptualizado, con un sonido impecable en el caso de la radio, con estudios fantásticos en el caso de la televisión, con extraordinarias posibilidades, digamos, de impresión de los medios escritos, si usted no tiene figuras, si usted no tiene periodistas que se destacan. Entonces, uno dice, bueno, entonces está el medio solo es una marca que se posiciona y que ocupa un lugar en la mente de quien se quiere informar. Están los dueños de los medios que habitualmente no son conocidos por la gente en general y están los periodistas que son las estrellas, quienes le dan la cara a esa noticia. Hay muchos periodistas como yo que evidentemente no tenemos medio, es decir, no estamos contratados por uno de esos grandes medios. Sin embargo, no nos queremos quedar callados y nos gusta opinar y entonces tenemos nuestros propios criterios y nuestra propia manera de hacerlo. Pero decía que hay dos escenarios, el escenario de la información y el escenario de la opinión. En ninguno de los dos debió haber mentira, medias verdades, falacias o intencionalidades negativas, en ninguno de los dos, pero los dos se diferencian claramente. En el mundo de la información, uno tiene que estar basado en los hechos reales que suceden y lo que se muestran son hechos, son realidades, con testigos, con gente que le tocó sentir, sufrir, padecer, ser protagonista, mirar, conocer, pero la verdad no es de uno. Allí no cabe el comentario, allí no cabe la interpretación, allí no cabe el me parece, allí no cabe fue que, allí no cabe la disculpa. La información es clara y se defiende por sí misma. Otra cosa es la opinión. Yo hago opinión. La opinión, pues, está marcada por lo que usted cree, por lo que usted piensa, por lo que usted analiza, por lo que usted observa, por su propio análisis, es su mirada sobre un hecho. Pero los medios deben dejar claro cuándo están informando y cuándo están opinando. Y cuando hay periodistas tan reconocidos, voy a hablar de 5 o 6. En Colombia, pues todos sabemos, nos guste o no, que Vicky Dávila es una mujer muy reconocida, que Julio Sánchez Cristo muy reconocido, que Daniel Coronel muy reconocida, que María Jimena Duzán muy reconocida, que Gustavo Gómez en un papel ahora noticioso muy reconocido, que Juan Gosaín es muy respetado a pesar de estar retirado, etc. Entonces, si juntamos las cosas que he dicho, entonces uno junta semana. ¿Qué necesita? Muñequitos. Ese muñequito hoy es Vicky Dávila y el dueño pues son los Gilinski, dueños también, por ejemplo, ahora de Nutresa y de muchas otras empresas en el país, empresarios vallecaucanos de origen judío. ¿Qué intereses pueden tener ellos? Vaya uno a saber. Pero también en la costa hay unos poderosos políticos que son dueños de una cadena radial. Y los políticos antioqueños se adueñaron del periódico El Colombiano, por ejemplo. Y las emisoras de RCN son de Ardila Lule y Caracol del Grupo Prisa, y bueno, un montón, y Blue Radio de los Santo Domingo, etc. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué peso puede tener un Néstor Morales en Blue Radio sabiendo que los dueños son los Santo Domingo y del canal Caracol? Yo no sé, yo afortunadamente esas responsabilidades no las he tenido. He
tenido la responsabilidad de la gerencia y he tenido la responsabilidad de la dirección de medios, particularmente regionales, medios de televisión y medios de radio. ¿Y cuál es el problema con el gobierno? El problema de todos los gobiernos. A los gobiernos, como a los candidatos, les gusta que los aplaudan, que digan que todo lo que hacen es maravilloso, que digan que están acertando con sus políticas de gobierno, o con sus propuestas, o con lo que dicen, que les parezca bonito todo lo que hacen, que destaquen lo que hacen sus señoras esposas y todos los que hay a su alrededor. Pero es que ese no es el papel de los medios. El papel de los medios, tanto en la información como en la opinión, es valerse de la realidad o para informar o para opinar. Y los hechos son tosudos. Ante los hechos, decía un gran empresario amigo, ante los hechos no valen los argumentos. Los hechos son tosudos. Los hechos por sí mismos se destacan. Ahora, un periodista sin medio no tiene tanta trascendencia. Y por eso habitualmente los gobiernos piden la cabeza de los periodistas. Y por eso también muchos periodistas se resienten con la orientación del medio y renuncian y se van. En Colombia existe la censura, porque la censura no solamente es que a uno le impidan decir algo, sino que, por ejemplo, a mí me parece torturante que en los medios de comunicación los periodistas ahora deben ser multimediales. Es decir, un periodista de un portal informativo tiene que ser un buen escritor, tiene que hacer un podcast, tiene que hacer video, tiene que estar pendiente de todos los medios que están en la gran plataforma de ese periódico, de esa emisora, de ese portal noticioso, etcétera, etcétera. Y el pago no es precisamente maravilloso. Un periodista hoy en El Tiempo, en El Colombiano, en El País, en La República, en Vanguardia, en cualquier periódico, tiene que hacer video, tiene que hacer podcast. Es decir, tiene que tener no solamente la capacidad, sino el tiempo y la disponibilidad de estar produciendo permanentemente para poner allí los contenidos dependiendo del medio. Ese es un trabajo muy pesado que le toca fundamentalmente a los reporteros. Y los directores, pues obviamente se dan el toque que merecen, que creen merecer, y se dedican, en el caso de la opinión, pues a expresar sus contenidos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese periodista entrevista, por ejemplo, cuando hace reportajes, cuando hace crónicas? Se supone que la crónica de alguna manera está lejos de ser una posibilidad de expresión de la opinión. En la crónica, si bien el periodista hace parte de la historia, no sus conceptos, no sus particulares interpretaciones, sino el narrar un hecho a partir de la realidad que le tocó vivir. Julio Cortázar decía que el cuento, por ejemplo, es a la fotografía lo que la novela es a la película, cuando hablaba ya de la literatura. Y evidentemente la crónica es tal vez el género periodístico más cercano a la literatura. Lo que pasa es que se basa no en la ficción, sino en hechos reales. Y ahí nos metemos en otro escenario, que son los géneros mayores y menores del periodismo. Pero no nos perdamos. ¿Qué pasa cuando una o un periodista, una mujer o un hombre, entrevista a alguien sobre hechos que conoce y que el otro niega? ¿Es tendencioso decir que yo tengo estas pruebas y tengo estas grabaciones y tengo estas evidencias? ¿O es el derecho a informar? Es negativo que la gente, que las audiencias sepan que hay un montón de cosas que se mueven por debajo de los gobiernos y que los gobiernos no quieren mostrar. Está mal hecho que se denuncie lo que se sabe que está sucio. Ahora, que unos periodistas y otros difieran de conceptos, pues claro, habitualmente quienes renuncian van y tratan de crear sus propios medios y de financiarse a través de esos medios, porque ojo, también los periodistas que crean sus propios medios, hablo de esos periodistas poderosos, siempre tienen financiación,
siempre lo primero que buscan es poder mantenerse, por lo menos en la producción. Yo mismo quisiera financiación, no tengo. Lo hacemos porque tenemos unos medios de producción que son fundamentalmente un esfuerzo de emprendimiento que algún día dará frutos en el tema económico, pero que hoy nos interesa fundamentalmente opinar a partir de lo que nosotros mismos seamos capaces de entender para comunicar, siempre basándonos en argumentos que estén absolutamente comprobados y comprobables. Entonces, ¿quién tiene la razón en una pelea entre medios y el gobierno? Nadie. Y nadie, porque el medio tiene el derecho, la obligación y la oportunidad de denunciar y de demostrar que sus fuentes son reales y que está sustentada en testimonios que no necesariamente tiene que declarar. Es decir, puede guardar y debe guardar en secreto la reserva de la fuente. Y el gobierno pues quiere tener la razón, siempre negando, siempre diciendo que así no es, siempre diciendo que falta información o siempre diciendo que falta la verdad del medio. Esa es una pelea de nunca acabar. Yo no me caso con ninguna versión, yo me caso con los hechos. ¿Quién tiene la razón? Eso es suplementario. La razón debería estar siempre del lado de la verdad. Y la verdad no es medias verdades. Y la verdad no es simplemente el escándalo. Y la verdad no es la noticia que me produzca ventas. La verdad es un hecho que se conoce y que necesita ser transmitido por ese medio de comunicación y se presenta desnudo, tal como es. Pero que también se comenta, que también se interpreta, que también se analiza para saber por qué sucedieron los hechos. Porque ningún hecho sucede porque sí. Siempre hay una razón y siempre hay un propósito. Hay que hablar de eso. Géneros informativos, géneros de opinión. Géneros mayores del periodismo, géneros menores del periodismo. Ahí nos movemos todos. Lo que pasa es que unos son famosos y otros simplemente trabajamos para que la gente tenga la posibilidad de otras voces que no necesariamente son las de la pelea entre esta extrema y esta extrema. No, la verdad no tiene ideología. La verdad se basa en la realidad.